Oye, ¿Qué, señor Morticia? ¿cuándo será el milagro? No sé a qué milagro se refiere usted. Al milagro de que no haya humo. Nunca, porque este es una emisión de misterio, horror y ayuda a la ambientación, como ya se lo he explicado. Pero si quiere pedirle milagros, pues vaya a buscar al ánima de la Nacahuita. ¿Qué es eso? Señoras y señores, si ustedes también desean saberlo, los invitamos a quedarse. Sean, una vez más, bienvenidos a las sombras. ¿Acaso no hay otra cosa más complicada que el definir, por lo menos para la Iglesia, quién merece un título de santo y quién no? Existen historias en donde algunos personajes, por sus características extraordinarias de bondad, al fallecer, eran invocados por algunas personas. Y se dice que hacían milagros. El milagro en sí es una cuestión antinatural. Se dice de milagro cuando algo que no es aparentemente factible de acuerdo a las leyes naturales ocurre. Sanar de una enfermedad incurable, por ejemplo. Y por supuesto, en la cultura judeocristiana, en el catolicismo, donde se habla precisamente de las figuras de los santos, uno de los signos que se adoptan para ello es precisamente esta condición de realizar este tipo de prodigios. Sin embargo, el folclore es inconstante en estas circunstancias, porque también se habla en voz baja o alta, dependiendo de la costumbre, la cultura que se tenga, de que algunos fallecidos probablemente realizan ciertos beneficios para poder alcanzar otro estado. Caso es de las ánimas del purgatorio. Se habla constantemente de que estas ánimas, para alcanzar el siguiente estadio de superación, de poder pasar al cielo, probablemente deben realizar una serie de prodigios o de favores para las personas que les invocan. Pero visto así, ¿cómo podríamos diferenciar un santo de un ánima del purgatorio cuando empieza a realizar este tipo de prodigios? Más aún, cuando aún hoy en día se dice que un prodigio sigue ocurriendo
¿Quiere decir que estas personas están para servir como santos? ¿Aún en estado incorpóreo? ¿O quiere decir que por alguna cosa terrible que hicieron, no pueden alcanzar de ninguna manera el cielo? Una época llena de crímenes y de situaciones que sin duda alguna no ameritarían el perdón de alguna religión, sin duda fue la Revolución Mexicana. Hacia su etapa final, se cuenta que durante este periodo, las fuerzas de los villistas lucharon contra el ejército carrancista. Una de estas situaciones y episodios que ocurrieron durante la Revolución, que curiosamente tenían enfrentados a ejércitos que en un origen buscaban lo mismo, es decir, una serie de modificaciones para el bienestar de la gente, para el bienestar del pueblo. Pero mientras los soldados comandados por Francisco Villa no estaban de acuerdo en las decisiones que se estaban adoptando desde el gobierno, de alguna manera defendido y después representado por Venustiano Carranza, que insistía no solamente en la salida escrita documental a través de una constitución, sino también en la pacificación inmediata de todos los grupos que estaban todavía exigiendo varias cosas. Se habla mucho de intereses creados. Por ejemplo, se habla en el caso de los villistas, que en realidad su interés no era exactamente el apoyar esta situación, sino que buscaban simple y sencillamente continuar depredando la zona de la frontera, lo cual, por supuesto, le hacía mucho ruido a los vecinos de Estados Unidos de Norteamérica. Y por otro lado, se hablaba de que Carranza, simple y sencillamente por todos los acuerdos que había tenido con los Estados Unidos de Norteamérica, ya no deseaba que hubiera ningún tipo de conflicto. Sin embargo, yo no tengo los argumentos históricos para demostrar una cosa y otra, y lo único que sabemos son rumores. Rumores de una época en donde se enfrentaron de manera cruel. Rumores que hablan acerca de que muchos de los soldados que fueron victimados en distintas regiones, como en el caso del camino de Icamole a Milagro, allá en Nuevo León, fallecieron, muchos de ellos abandonados por sus propios compañeros. Un caso como el de Roberto Cisneros Jaramillo. Abandonado por su batallón y después de la lucha, quedó su cuerpo y el de muchos otros soldados de distintos bandos, abandonados ahí, a la vera del Camino Real. La gente, al pasar por ahí, dependiendo de sus costumbres y dependiendo de la forma en cómo hubieran sido educados, por lo regular, de manera respetuosa, se santiguaban y algunos simplemente seguían su camino. Otros, por el contrario, buscaban la manera de darles cristiana sepultura, aunque en muchas ocasiones tenemos que confesar que nadie podría culpar a las personas de no hacerlo si pudieran percibir lo que es un campo de batalla después de la lucha con tantos cadáveres, el olor, el aspecto en que quedaron varios de ellos. Hablando de armas de fuego, cómo quedaron quemados sus cuerpos. Sin duda alguna, nadie podría reclamarles a estas personas que no hicieran lo posible para poder darles esta sepultura que era tan necesaria por los ritos, porque finalmente
No olvidemos que en la historia de la humanidad no hay otra cosa más importante que los ritos que hacemos por las personas cuando mueren. Sentimos un temor profundo de que las almas de estas personas no descansen, que continúen entre nosotros y que lugares como este sitio entre Icamole y Milagro de repente se consideraran como malditos. Dos campesinos, sin embargo, pasaron ahí una carreta. Al principio, como la mayoría de ellos, se limitó a pasar por el lugar, a rezar vagamente alguna oración y seguir su camino. ¿Qué otra cosa podrían hacer? La carreta, que iba jalada por un par de animales, llevaba las mercancías que sin duda alguna iban a expender en otro lado. Y cerca de este lugar, deben saber ustedes que había una ruta de ferrocarril, por lo tanto, las vías. Era uso común que ferrocarril pasara por ahí. Y estos campesinos, pues, pasaron, vieron el estado de descomposición de algunos cuerpos. Sobre todo uno de ellos, que le pareció a uno de los campesinos que habría muerto con un gran dolor debido al gesto de angustia que exhibía su cara. Sin embargo, aparentemente incapaces de hacer cualquier otra cosa, siguieron adelante. La carreta tenía que pasar forzosamente sobre las vías, así que el campesino empezó a hacer que sus bestias cruzaran por aquel lugar. Y repentinamente, la carreta en algún punto se atoró. Sabrá nadie con qué se atoró, con qué parte de la vía se atoró, y quedó fija en ese lugar. Nuestro hombre empezó a azuzar a sus bestias para que sacaran la carreta, pero resulta que esta no se movía en absoluto. Y esta situación se vio poco a poco peligrosa cuando empezó a escuchar a lo lejos, de manera siniestra, el ferrocarril. El silbato del ferrocarril, el sonido del ferrocarril se aproximaba poco a poco. Nuestro hombre trató de hacer lo posible. Empezó a jalar los animales lo más que pudo, pero todo indicaba que tendría que dejar la carreta y dejar que los animales sufrieran una muerte espantosa. El hombre, su compañero trataron de hacer lo posible y de pronto, como una inspiración, de manera extraña, sintieron la necesidad de hacer una plegaria, pero no una plegaria nada más a Dios, que sin duda alguna las estaban haciendo desde ese momento. De repente vio los cuerpos tirados en el suelo y se le ocurrió comprometerse de tal manera que prometió darle cristiana sepultura justo al que le había impresionado más. Con tal de que le ayudara a salir de ese trance.
casualidad, en ese momento la rueda se liberó de la vía y pudieron cruzar. Y apenas cruzaron, el ferrocarril se aproximó con mortal velocidad y les ensordeció por completo. Ellos cumplieron su palabra. Tal vez no podían enterrar a todos, pero a ese había que hacerlo. Cerca de este lugar crecen unos árboles de anacahuita, y al pie de uno de ellos enterraron al hombre. Lograron enterarse de su nombre y sin duda alguna concluyeron que su batallón había decidido abandonar a Roberto Cisneros Jaramillo. Pero ahora tendría paz. Como en todas las sepulturas, dejaron una cruz. Y pasaron los años. Uno podría pensar que con esta sepultura habría sido suficiente, pero lo que realmente comenzó a ser del nombre de Roberto Cisneros, un nombre importante para la gente de aquel lugar, fue lo siguiente. Se dice que un ferrocarrilero pasaba por ahí, sufría de unas fiebres muy fuertes. Consideraba que estas acabarían por matarlo. Los doctores no tenían idea alguna de qué era lo que había que hacer para que este hombre sanara. Y al pasar por aquel lugar, que años después, pues básicamente después de que se llevaron los cadáveres, después de que algunos probablemente también tuvieron la oportunidad de la sepultura, se fijó justamente la tumba de este soldado enterrado al pie del árbol de anacahuita. Y sin duda alguna, a buen seguro estaba tan desesperado como para que en ese momento hiciera una plegaria, no solo por el descanso de Roberto, sino también para que intercediera por él ante Dios, para que le librara de la enfermedad. Siguió su camino. Y él cuenta que milagrosamente empezó a aliviarse. Su recuperación completa se dio en un tiempo increíble, muy corto, apenas un par de días. Para el ferrocarrilero estaba claro que esto era el signo de que el cuerpo de la persona que reposaba ahí requería algo más que una simple tumba de piedras. Y empezó a organizar a la gente del lugar para que en ese sitio se erigiera una capilla. Tiempo después estuvo completada, reubicaron los restos en la misma, y aunque años después el árbol de anacahuita se secó y hubo de ser cortado, la gente empezó a observar dos cosas. La primera, que toda plegaria que hacían en este lugar por el descanso de Roberto Cisneros y acompañándola de una petición, todas ellas eran cumplidas. ¿Acaso esto bastaría para que la iglesia volviera a pensar la situación de que el soldado abandonado
era una especie de santo o estaba muy cerca de la santidad. Sin embargo, el tema es que aparentemente los santos interceden ante la gente sin dejar ningún tipo de rastro que sugiera que estas ánimas sufren. Y es el caso de que quienes no van ahí a pedir nada, observan caminando perpetuamente alrededor de donde estuvo el árbol de la Nacahuita y donde está la capilla, la sombra de quien suponen que es Roberto Cisneros Jaramillo. ¿Acaso su alma está tan atormentada que tiene la necesidad de hacer bien por las personas para lograr que de esa manera esto le permita finalmente el descanso eterno en el cielo que tiene el Señor reservado para sus elegidos? ¿Qué cosas terribles habrá cometido Roberto Cisneros? ¿O por el contrario, es voluntad de Dios que permanezca sin descanso hasta que sepamos realmente por qué está ahí? Nadie lo sabe. Y todo lo que yo sé es que si ustedes tienen la posibilidad, no duden en dejar una oración para aquel que de alguna manera en la sombra hace milagros para aquellos que están desesperados, para una sombra que tal vez busca con ella su eterno descanso. Mm, Y así es, señor Morticio. Debería ser santo. Hay una razón que la iglesia tiene muy específica para evitar convertir en santos a muchas personas. Tradicionalmente se cree que alguien que produce un milagro de manera beneficiosa para la humanidad, pues tendría que ser considerada como algo bueno, pero también pues la iglesia está muy atenta a considerar que posiblemente haya una mala intervención dentro de ello. Mm, Y por supuesto, pues evidentemente yo no soy un hombre conocedor de religión, señor Morticio, pero me parece que esa es un poco la razón por la cual no se nombra santo a cualquiera. Puede caerse en un engaño y pues bueno, evidentemente pues, favorecería al natural enemigo dentro de lo que es la religión. mm. Pero, por supuesto, no nos corresponde a nosotros ni concluir nada, ni decir nada al respecto, sino a ustedes con sus creencias y, por supuesto, con los criterios que ustedes crean más convenientes. Ajá. A nosotros solo nos correspondía traer la historia y ya lo hemos hecho. Nos vamos a retirar, no sin antes recomendarles, como siempre, que nos acompañen en nuestras redes sociales. Una de ellas, pues evidentemente a la que está muy ligada a las leyendas del cuervo, es justamente la de Luna de Octubre. En Luna de Octubre tenemos nosotros una propuesta de difusión de la poesía gótica y de la cultura gótica en general a través de transmisiones en vivo que un servidor comparte habitualmente con la maestra Angie Vampi, a quien le enviamos un muy cordial y cariñoso saludo. Estas transmisiones en vivo donde leemos poesía de los retos que nosotros organizamos para nuestros amigos, para que los amigos de la
de la página puedan escribir, puedan soltar la pluma, tengamos una bonita convivencia. Y asimismo, también tenemos las transmisiones en vivo en donde hablo de temas que presumimos, creemos que les son interesantes a la comunidad gótica. ¿Cómo qué? Como los vampiros, como la muerte, como el espiritismo, entre otras cosas, de autores de horror. Y hay una transmisión todos los miércoles usualmente que está destinada precisamente a otro tipo de leyendas, si ustedes gustan acompañar ahí a los personajes que aparecen, el amigo Don Nacho y Iscar Madeste, que no le cae nada bien al señor Morticio. Asimismo, también pueden acompañarnos al estreno de los videopoemas, que son recreaciones de los textos de nuestros amigos o textos propios. En un dado momento también nos acompaña ahí la maestra Jazz, a quien enviamos un cordial saludo. Desde antes pues es seguidora del canal. Por supuesto, pues, ahora pues compartimos esta aventura del 1 de octubre con ella. También pueden unirse a Literpop, revista literaria desde Texas, donde la maestra Enid Isaís, a quien también le enviamos un muy cordial y cariñoso saludo, está haciendo esfuerzos para poder difundir la literatura a todo lo amplio y ancho del planeta a través de traducciones, a través del trabajo que hacemos ahí en la página. Ustedes, al igual que todos los sitios que estamos mencionando y las cosas que estamos haciendo, las pueden encontrar en la descripción y pueden encontrarlo también, además de la página, en nuestra cuenta de Twitter, que es el punto neurálgico de donde parte toda esta situación, así como de 1 de octubre es la página de Facebook. No se les olvide. Las Leyendas del Cuervo también tiene su página, Leyendas del Cuervo Oficial, el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial, y por supuesto también hacemos promoción de todos los eventos anteriores y de los que corresponden también aquí a lo que son las Leyendas del Cuervo. De la misma manera, el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial y por supuesto las cuentas de Instagram y de TikTok del señor Morticio. En ellas ustedes van a encontrar historias sorprendentes acerca de muertes absurdas, de costumbres funerarias poco frecuentes y asimismo también de asuntos de predicciones y de ocultismo asombrosos, por decirlo menos. En el particular estilo del señor Morticio, pues bueno, ustedes pueden acudir a esas cuentas y encontrar pues todas estas historias que asumimos que a ustedes les van a llamar muchísimo la atención. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, regalarnos un like, hacernos un comentario y activar la campanilla para que les avise de nuevos videos. Estamos seguros de que todo esto sirve para poder mantener lejos a la terrible leyenda de la plataforma que es el algoritmo. Nosotros nos retiramos, no sin antes recordarles que nos vemos la próxima semana para darles una vez más la bienvenida a las sombras.